SER Podcast. Iñaki Gabilondo. Iñaki, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Hoy te saludo desde Barcelona, después de... Ya he oído la conversación. Sí, la conversación con Pedro Sánchez, que está aquí, después de esa fotografía de ayer en la inauguración. Bueno, la inauguración es ahora, en la previa del Mobile, pero tú me dicen que vienes enfadado, Iñaki. Bueno, sí, yo tengo dos enfados que esta mañana quería señalar. Uno de ellos el referido a, estas juergas, reggaetones, botellones, etcétera, de Mallorca, que me parecen un escándalo, pero también sobre todo porque creo que España no le pilla el punto a eso de mandar, ¿no? Aquí o nos pasamos de represivos o nos pasamos de permisivos, ¿no? Aquí vamos de la ley Mordaza hasta el reggaetón y botellones a lo loco con una extraordinaria soltura. No puedo entender esto, pero dejando a un lado el reproche que me merece el comportamiento de los chicos jóvenes, a los que les hacemos mucho la pelota, pero a los que le deberíamos tirar de las orejas muy a menudo, creo que no tiene nombre lo que están haciendo los organizadores de esto. Ahora dicen, claro, van a investigar ahora el reggaetón de la Plaza de Toros de Mallorca. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo que no se esperaba que fuera a ocurrir en ese reggaetón de la Plaza de Toros de Mallorca? Como había un duro suelto a por él, ¿sabes? Y que lo demás no nos importa. Enfadadísimo por eso. Y luego enfadadísimo por otra cosa, que aunque yo pues me comprometí a no tocar más ya la política, y desde luego no pretendo que se prolongue el abierto, que ha estado suficientemente bien, pues tengo que consumir un minutito para decir que me parece escandalosa la hipocresía del Partido Popular en el tema de la lucha antiterrorista. Su plantón en el acto parlamentario ante las violencias, las víctimas del terrorismo, me parece tal escándalo que no puedo evitar recordar tantos años ante estos mismos micrófonos asistiendo a los procesos en los cuales el gobierno de Aznar y con Mayor Oreja de ministro, etcétera, iba procediendo con una gran soltura al acercamiento de presos. Sí. 400 y pico presos fueron acercados por el gobierno de Aznar. ¿Cómo pueden atreverse ahora a hacer este tipo de juego de descalificación? Haciendo además que mucha gente que no se acuerda de aquello, pues crea que está pasando algo que no ocurrió antes, o que mucha gente crea que el acercamiento de presos viene a ser algo así como la libertad, ¿no? Bueno, me parece tan escandaloso, porque el Partido Popular sabe, cuando dice Casado, yo no quiero saber nada con el PP anterior, ya me voy dando cuenta, o sea, no quiere recordar eso, ¿no? No quiere recordar eso. Aunque sí, cuando vayan las cosas económicamente mejor, dirá, el gobierno del Partido Popular en el pasado era muy bueno en la economía. Bueno, no sé. A mí me parece que la política hace cosas que están muy bien, pero algunos actos de hipocresía me parecen lamentables. Y ese acercamiento de presos, Iñaki, con el Partido Popular, era cuando ETA mataba. ETA mataba, claro. ETA estaba activa. Estábamos aquí en antena contando un atentado va y un atentado viene, cuando estábamos también hablando de estos acercamientos de presos, que en aquel momento el gobierno iba contando con el apoyo de la oposición para hacerlo. Entonces, con el apoyo del Partido Socialista. Claro, ante las audiencias más jóvenes que puedan no recordarlo, tenemos los viejos la obligación de decir, perdone, me salto mi instrucción previa propia de no meterme en la política y no quiero prolongar el abierto, pero es que tengo la obligación de decir, señores, esto es un escándalo, no puede ser, son unos hipócritas, esto no pueden ustedes hacerlo. Señor Casado, juegue la victoria que aspira a obtener y que tiene todo el derecho a aspirar con otros materiales, no con este, que hay algunos testigos de su pasado. No hagan eso. Tenemos que denunciarlo. En fin, perdón, he irrumpido. No. Me encantan. Los dos enfados tienen mucho fondo. Hay que hurgar ahí en las dos cosas. Tanto en lo que ha pasado, cuando también decías, hombre, si tú organizas un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros, bueno, ¿qué te crees que va a pasar? Claro, pues no, pero lo que no puede ser es que aquí le metamos en la cárcel a un descerebrado que anda poniendo a un rapero que dice tonterías y luego seamos capaces de hacer como que no ha pasado mucho en estas cosas, ¿no? Tenemos muy mal calibrada la máquina de medir autoridad. Tenemos una autoridad mal calibrada. Nos quedamos cortos, ¿no? Y eso debe ser señalado así. Y por otro lado, como digo, lo del Partido Popular, lo habéis dicho hasta la saciedad, pero no podía evitar sumarme a este coro de los que denuncian una actuación completamente hipócrita, ¿no? ¿Con quién tomamos café esta mañana, Iñaki? Pues hoy vamos a tomar café con una chica que se llama Virginia Hernández, tiene 31 años y desde los 26 es alcaldesa de su pueblo, un pueblo muy pequeño de 50 habitantes, casi 40 habitantes, que vive, me imagino, de la vida del campo, del cereal, la vida, sospecho, ¿no? Y quiero saber cómo una chica que es filóloga, licenciada en filología,
se apunta a ser alcaldesa de su pequeño pueblo de 50 habitantes. Eso me gustaría muchísimo saberlo, porque estas son las actitudes de la gente joven que necesita ser apoyada y está este sentido del compromiso. Tomando café con Iñaki Gabilondo y con la invitada que nos ha presentado hoy, Virginia Hernández, alcaldesa de su pueblo, de San Pelayo, en Valladolid. Iñaki. Hola Virginia, buenos días. Virginia. Hola, buenos días. Hola Virginia. Hola, buenos días. Hola. Te oigo muy bien, tú a mí no. Sí, te oigo perfectamente. Sí, hay un problema, que es que tendremos un poco de retardo en la conversación, con lo cual lo más fácil es que hagamos las preguntas, dejemos pasar esos pequeños segunditos y a la respuesta también la dejamos entera, Iñaki. Vamos a imaginar que estamos haciendo una conexión con Saturno, en vez de con San Pelayo, es un pueblo de 50 habitantes de Valladolid. Oye, dime Virginia, tú eres licenciada en Filología, ¿cómo así con 26 años decidiste presentarte a las elecciones para alcaldesa de tu pueblo? Bueno, pues porque es una cuestión, creo, hasta de amor por tu pueblo. Independientemente de cuál haya sido mi formación académica, pues tú eres del pueblo y vas viendo pues o cosas que se pueden hacer o cosas que se pueden mejorar, y San Pelayo pues era un pueblo de esos que, bueno, pues que según todos los estudios estaba abocado a morir. Pero bueno, pues tanto yo como mi compañera Elisa decidimos dar un paso adelante e intentar pues poner en práctica algunas políticas que creíamos que podrían, si no revertir la situación, al menos sí frenarla. Y bueno, pues vamos por nuestra segunda legislatura. Fantástico. Que no muera mi pueblo. Venía a ser su eslogan de una formación, Toma la Palabra, se llamaba así la formación electoral con la que obtuvo esta victoria. ¿Qué pretendíais, Virginia, conseguir en un pueblo tan pequeñito? ¿Qué puede hacerse para intentar revertir la situación, como estabas tú diciendo? Bueno, pues realmente el origen de esto fue que queríamos que el pueblo tuviese un parque, porque éramos el único pueblo de la provincia de Valladolid que no tenía parque. Y prácticamente esta fue, fue el detonante. Sin embargo, al conocer la administración por dentro, nos dimos cuenta de que realmente no es que los pueblos se muriesen, sino que les estaban matando. Porque pueblos como el mío, lo que pasaba es que no estaba recibiendo, por ejemplo, los recursos o los apoyos de administraciones superiores que necesitaban. Que de alguna manera se había dado por hecho que los alcaldes de los pueblos pequeños pues nos teníamos que limitar a llevar la vara de alcalde el día de la fiesta y a ocuparnos del cementerio, y nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchísimas más cosas. Porque cuando dices que el detonante fue el parque, ¿a ti te gustaba la política? ¿Andabas metida en política? ¿O simplemente la política es por el amor a tu pueblo? Bueno, yo siempre he participado en distintos movimientos sociales. En la universidad estuve también, formaba parte de Alternativa Universitaria, pero es cierto que yo siempre me he situado más en el espectro activista y muy poco en el de la política institucional. Sí. Y de hecho yo, ser alcaldesa de mi pueblo se parece bastante más al activismo que a lo que puedan hacer los políticos del Congreso, por ejemplo. Oye, Virginia, ¿tenéis ya parque o no? Por supuesto, no solo tenemos parque, sino además fuimos el primer parque de la zona noroeste de Valladolid con tener un columpio para personas con discapacidad, porque entendíamos que tan importante es que los niños que no padecen ninguna enfermedad o no tienen ninguna discapacidad pudieran divertirse como lo hicieran los que también lo tienen. Por ejemplo, en San Pelayo hay un niño con una parálisis cerebral y entendíamos que tenía el mismo derecho a columpiarse que el resto de niños. Fíjate qué bonito, cuando hablamos de las cosas de la política y de la política de las cosas. Aquí el parque y el columpio convertidos en unos objetivos de acción política fundamental. Pero Virginia no vive en su pueblo, vive en Valladolid. ¿Por qué? Porque no puedo vivir en mi pueblo. Se dice siempre que la gente nos vamos de los pueblos porque no queremos vivir en los pueblos, pero es una falsedad. Habrá quien se vaya porque no quiere estar, sin ninguna duda, pero somos muchos los que o nos vamos o no podemos volver al pueblo porque no tenemos acceso a la vivienda.
Se habla siempre del problema de vivienda que existe pues, en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, y muy poco del problema de vivienda que tenemos en los pueblos del interior de España, lo que se llama la España vaciada. Es una problemática que afecta a los pueblos de Valladolid, a los de León, a los de Guadalajara, a los de Cuenca. Tenemos los pueblos llenos de casas vacías que no se venden, que no se alquilan, que se están cayendo, mientras los jóvenes tenemos que irnos, aun queriendo vivir en el pueblo, porque no podemos acceder a esas viviendas. Pero ¿por qué pasa esto? Si hay casas, si hay parque inmobiliario, ¿por qué es tan caro? ¿O ni siquiera se venden? Bueno, pues entendemos que en muchos casos las viviendas pertenecen a muchos herederos y a un heredero, a un grupo de herederos, tiene que hacer muy buen negocio para ponerse de acuerdo para vender. Se da la circunstancia de que estas viviendas pagan muy poquito IBI. En muchos casos las ruinas ni siquiera pagan el IBI porque sale más caro emitir el recibo que lo que cuesta el pago de la contribución. Por lo tanto, al final lo dejan caer porque no les interesa. Y aparte, no existe ninguna cultura del alquiler por estas tierras, ¿no? A mí una señora me llegó a decir, antes muerta que alquilar mi casa. Y mientras tanto, pues nos vamos del pueblo, pudiendo estar en el pueblo, pues porque nos dicen estas cosas. Oye, Virginia, ¿hay niños en el pueblo? Ahora mismo, viviendo todo el año, hay 2 niños, que son Sol y Fabio. No podrán ir al cole allí porque no habrá cole. No, pero van al colegio. Sol va a Torrelobatón, que está a 3 kilómetros, y Fabio a Tordesillas, que está pues a unos 20. Le recoge un taxi todas las mañanas y después de comer les vuelven a traer a casa. Me imagino que después del sueño del parque y el columpio, imaginarás un pueblo con más habitantes y una escuela, ¿no, Virginia? Bueno, la escuela en San Pelayo, si no me equivoco, se cerró en el año 73 o algo así. Francamente, no aspiro a que se abra. Yo lo que aspiro a que haya una buena red de escuelas públicas en el medio rural y que tengamos una buena comunicación. Supongo que allí en Madrid o en Barcelona, que he oído que estáis hoy en Barcelona, sí, habrá muchas familias que hagan más de 3 kilómetros para llevar a sus hijos y a sus hijas al colegio. Por y más, Virginia, y más. Y mucho más. A que haya una escuela en mi pueblo, sino a que los niños que vivan en el pueblo tengan garantías para acceder a la escuela más próxima y que esa escuela sea de calidad. ¿Que viva más gente? Pues evidentemente, es a lo que aspiro. Nosotros tenemos una demanda de vivienda brutal. A la semana recibo pues una media de 3 llamadas, 3 correos electrónicos de gente preguntando por vivienda. Todas las casas que se han puesto en venta en San Pelayo se han vendido. Ahora mismo más de la mitad de la gente que vive todo el año en San Pelayo es gente que no tenía un vínculo previo con el pueblo, sino que se ha acercado al pueblo, lo ha conocido y ha querido venir a vivir aquí. Lo que nos pasa, insisto, es que no podemos dar respuesta a esa oferta de vivienda. Lo que vamos a hacer ahora desde el Ayuntamiento es sacar a subasta pública 3 parcelas para la construcción de vivienda. Pero claro, pues para una persona de 30 años no es lo mismo comprar una casa que comprar un terreno y ponerte a edificar desde cero. Claro. No obstante, como tenemos una demanda que es muy variada en cuanto a perfiles se refiere, esperamos que estas 3 parcelas pues bueno, sí que despierten el interés de las personas que llaman todas las semanas. Virginia, me ha llamado la atención que te conocías el nombre de los 2 niños, solo eran 2. Ahora me vas a decir que te conoces el nombre de todos los habitantes del pueblo. Seguro, claro. Evidentemente, tendría que tener una memoria muy, muy pequeñita para no acordarme el nombre de los 50 habitantes. Bueno, además que yo soy de aquí de toda la vida, sería muy raro no sabérmelos. ¿Y es verdad que en la página web del Ayuntamiento hay un teléfono móvil y es tu teléfono móvil directamente, el teléfono móvil de la alcaldesa? Sí, efectivamente. Yo como alcaldesa no tengo dedicación, por lo tanto yo solo estoy una mañana a la semana en el ayuntamiento, que es cuando viene la secretaria y es cuando hacemos oficialmente la atención al público, porque yo la atención al público la hago las 24 horas. Entonces no tenía mucho sentido, cuando yo llegué a la alcaldía me di cuenta de que no tenía sentido tener un teléfono fijo que yo no iba a poder atender durante la semana. Entonces tengo un teléfono móvil con 2 tarjetas, una es la mía personal y otra es el teléfono del ayuntamiento. Así, pues que cada vez que alguien quiere llamar al ayuntamiento, si yo puedo, le atiendo. Bueno, pues ya ven, Virginia, ahora tiene 31 años, pero tenía 26 cuando se presentó a las elecciones para ganar esa posición. Alcaldesa de un pueblo pequeñito de 50 habitantes o 40, que tiene como ilusión primero un parque, luego un columpio, estas cosas que pueden ir haciendo mejor la vida. También sé que en ese pueblo hay muchas iniciativas culturales que está poniendo en marcha a esa escala esta mujer.
Una joven como muchas jóvenes extraordinarias que queremos nosotros recoger y recordar aquí en este tiempo de Hoy por Hoy. Todo empezó en un parque. Virginia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y estáis invitados a venir a San Pelayo cuando queráis. No lo dudes. Un beso. Adiós, Virginia. Iñaki, ¿qué libro nos recomiendas hoy? Pues mira, algo que podría estar conectado. Un libro que no es que lo recomiende, es que lo recomiendo con entusiasmo y además con el aval de un recomendador máximo, que es Antonio Muñoz Molina. El libro se titula La vida pequeña. La vida pequeña. Van a ser 3 entregas. Se ha hecho la primera. La primera se llama El arte de la fuga. Se anuncian otros 2. Es una extraordinaria mirada sobre nuestra sociedad actual, una mirada inteligente, noble, una lección de vida. El autor es José Ángel González Sáinz, el gran escritor soriano, y te puedes imaginar La vida pequeña. ¿Para qué decir yo algo si lo puede decir Antonio Muñoz Molina, que lo decía ayer en el periódico? Decía, en un país como España, tan áspero para la expresión de los sentimientos, mencionar favorablemente la felicidad, la alegría o la bondad conlleva el riesgo de que le llamen a uno directamente idiota. Por eso he disfrutado tanto, dice, de este libro, que es un alegato contra las tonterías y contra las mezquindades, es una defensa sin retórica de los valores que hacen la vida digna de ser vivida. Una verdadera delicia. No se vayan ustedes a perder este libro, láncese a las librerías. Yo ayer fui a comprarlo para regalárselo a una persona y no había. Entonces hagan el favor las librerías de reponer La vida pequeña. La vida pequeña de José Ángel González Sáinz. Está editado por Anagrama, tiene 204 páginas y vale 17,90. Iñaki, hasta la semana que viene. Dios. Un beso. Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por Hoy. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Àngels Barceló. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. En la distancia os la voy a saludar, Edurne Portela, nuestra prescriptora de las cosas importantes, aquellas que conviene subrayar y tener muy presentes. Ella en Madrid. Edurne, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ángels. Yo en Barcelona en la distancia, pero igual de unidas que todos los lunes, ¿eh? Eso es. En nuestra última entrega de todas las cosas que merecen la pena, hablamos el lunes pasado con el editor Emilio Sánchez Mediavilla, con quien repasábamos su libro, que eran sus crónicas en Bahrein, lugar en el que estuvo viviendo durante 2 años. Esto me obligaba a practicar una rutina periodística o ejercer mi curiosidad, como decía antes Edurne, de una manera muy diferente a la que hubiera hecho si hubiese llegado a otro país. Donde preguntas abiertamente. Claro, pues en otro tipo de país seguramente hubiese acabado recurriendo a los portavoces del gobierno, a los partidos de la oposición, digamos a las grandes cabezas del escenario político. Claro, eso es algo que hoy vemos normal, pero que no lo era tanto en la primera mitad del siglo pasado en España, bajo el yugo del franquismo especialmente, si además la mujer era protagonista de lo que pasara. ¿Cuántas leyes, Edurne, restringían los deseos de una mujer que en esa época, yo qué sé, quisiera emprender, quisiera ser independiente? Pues es que tenemos que pensar que la mujer durante el franquismo pasaba de la tutela legal del padre a la del marido, ¿no? Entonces, esto significaba que una mujer necesitaba permiso paterno o del marido pues para abrir una cuenta de banco, sacarse el pasaporte, imagínate, para hacer algo como lo que hizo Emilio, ¿no? Podemos hablar de derechos reproductivos que estaban restringidos, que un hombre podía ser adúltero, por ejemplo, ¿no? Y se veía como forma de hombría, de virilidad, mientras que la mujer podía ir a la cárcel por ello, que no podían acceder a todas las profesiones, especialmente hasta 1961, que empezó a regularizarse un poco este tema, ¿no? Pero yo creo que lo más dañino sobre todo fue la diferente educación que recibieron hombres y mujeres, ¿no? Y el impacto que tuvo la sección femenina en la educación de la mujer y en el acceso de la mujer al trabajo.
Claro, y ahora tenemos la sensación que de eso hace un mundo, pero tampoco ha pasado tanto tiempo. Pues claro, a mí me parece que no, por lo menos desde mi perspectiva, sí. Porque yo qué sé, mi madre, por ejemplo, tuvo que hacer esos cursos de la sección femenina, claro, para conseguir trabajo, ¿no? En los que aprendían desde puericultura hasta floricultura, o sea, unos conocimientos que pueden ser útiles. Hay gente que está viva, que vivió todo aquello, claro, mucha gente. Pero es que incluso yo, que nací en el 74, parte de mi educación, sobre todo esos años que fui al colegio de monjas, era igualmente restrictiva y represiva, ¿no? Aunque el sistema educativo estuviera cambiando. Entonces, yo lo veo como algo que no, o sea, que no es tan lejano. En el recuerdo sí podemos, Edurne, ¿no?, citar algunos ejemplos excepcionales, algunas mujeres a las que, por ejemplo, les hemos dedicado esta sección en alguna ocasión. Claro, te estás refiriendo a Carmen Martín Gaite, por ejemplo, ¿verdad? Que es una mujer que tuvo que vivir esa época, que se rebeló contra todo ello en la literatura y en la vida. Y yo recomiendo para nuestros oyentes, ¿no?, que si no perciben ese pasado, o no lo han aprendido, o incluso no lo han vivido, o si lo han vivido, que lean Los usos amorosos de la posguerra española, que escribió ella, porque es que ahí se ve perfectamente bien todas las imposiciones sobre la mujer en el plano legal, institucional y demás, pero también cómo afectaba la vida íntima de las mujeres, y es un libro maravilloso. Hay otras mujeres más anónimas, menos conocidas, que también siguieron esa estela, ¿eh? Y este es el caso de nuestra protagonista de esta mañana, quien hace unas semanas nos envió sus crónicas y nos propuso, Edurne, esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos. ¿Quién es Dolores Soler Espiauba? Pues Dolores Soler Espiauba nació en Cartagena en 1935, y digo la fecha porque es importante contextualizar su vida dentro de estas cuestiones que estamos hablando. Es una mujer que vivió su niñez y adolescencia bajo estas condiciones del franquismo, pero muy pronto huyó de esa España asfixiante y empezó a tejer su vida propia a partir, pues, de sus deseos, de sus anhelos, lo que ella quería hacer. Antes de irse estudió filología románica y germánica en la Universidad de Complutense, que es una etapa de su vida maravillosa, pero la mayoría de su tiempo, buena parte de su tiempo vivió en Bruselas y trabajó en las instituciones europeas como profesora de español. Entonces, podría decir muchas cosas de su biografía, pero en realidad el libro del que vamos a hablar hoy lo expone de una manera preciosa, que son estas crónicas nómadas de Ediciones del Viento, que es un libro que nos habla de los lugares en los que vivió, las personas que lo habitaron, y sobre todo nos habla del amor que le ha acompañado toda la vida. Dolores Soler, que nos escucha desde Radio Valencia. Dolores, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels, y también buenos días, Edurne. Buenos días, Dolores. Quiero agradecer a Ángels, naturalmente, esta invitación que me permite compartir con vosotras y con la SER esta mañana tan movidita que habéis tenido, y me siento especialmente honrada de haber seguido a nuestro presidente del gobierno, a Iñaki Gabilondo, que es uno de mis grandes monstruos sagrados, a Edurne, que es una de mis escritoras preferidas, y qué decir de Ángel, que acompaña todas las mañanas de mi vida en el Hoy por Hoy. De verdad, déjame, Dolores, que cuente la intrahistoria. Tú me mandaste este libro, Crónicas Nómadas, con una carta manuscrita tuya, en la que apreciabas mucho este trabajo que hacemos de recomendar libros. Citabas a Iñaki, citabas a Edurne, citabas a Marta Sanz también, y decías, si hubiera, no sé, una grieta por la que colar estas historias nómadas, estas crónicas nómadas, y yo dije, mira, voy a hacer una cosa, me lo voy a llevar a casa, lo voy a leer, y luego vamos a ver qué hacemos con este libro. Claro, yo cuando lo leí, me pareció, eso que decía ahora Edurne, una muy bonita historia de amor, evidentemente, pero sobre todo la historia de tu vida, y la historia, yo creo, la crónica de este continente, de esta Europa en la que vivimos. Mira, quiero que escuches cómo vivió el momento de que tú mandas el libro a tu editor, Eduardo Riestra. Escucha. Os voy a contar una historia realmente bonita. Hace unos meses recibí un correo electrónico que decía: soy consciente de que una escritora que ha cumplido 85 años y que lleva algunos sin publicar no presenta interés para alguno o para ningún editor. Pero he leído en la página web de Ediciones del Viento que ustedes leen todos los manuscritos que reciben. No lo crean ustedes, pero bueno. No es habitual ni siquiera permitir el envío. Entonces, ¿por qué no intentarlo?
Mis crónicas nómadas, que les adjunto, arrancan en 1961 en una España ensimismada e inmóvil, donde los jóvenes, y sobre todo las mujeres jóvenes, no podían franquear las fronteras. Pero pasando por rupturas y desgarros, yo conseguí evadirme de la mano de un profesor de francés de la Complutense, que fue mi compañero hasta su fallecimiento hace 4 años. Mira, de entrada, Dolores, se la mandaste al editor como también me la mandaste a mí. Yo creo que tú cuando lo mandas piensas que no lo van ni a leer, ¿no? Exactamente. O sea, fue pues eso, una pequeña locura que ha terminado en un pequeño milagro, que es el estar yo aquí hoy con vosotros, ¿no? Y bueno, pues cuando Eduardo me respondió, porque yo cuando escribí este libro, hacía un par de años que mi marido había fallecido aquí en Valencia, donde vivo, y esos 2 años habían sido una travesía del desierto en cuanto naturalmente a creatividad y demás, y un intentar rehacer mi vida sola cuando el compartirla con él había sido un gozo continuo realmente, porque era un hombre extraordinario. Y al cabo de esos 2 años yo me dije, no puedo continuar así, voy a intentar escribir, pero en el fondo yo no pensaba en absoluto en dar un conocimiento público a lo que yo escribiera, sino una especie de homenaje a lo que el encuentro con este hombre había significado para mí y todo lo que habíamos vivido juntos, que sucedió pues a través de muchos países, muchas ciudades, muchas gentes que conocimos, muchas situaciones históricas que vivimos. Y bueno, yo lo escribí para mí, para él, y de repente Eduardo Riestra, Ediciones del Viento, pues fueron este pequeño milagro y tú estás continuándolo. Mira, el libro, yo decía que es una historia de amor, ese tiempo que tú compartiste con tu marido, que te llevó a viajar por buena parte de Europa, a instalarte en diferentes países y en momentos diferentes, además de la historia. Pero en la primera parte del libro hablas sobre tus años en la Universidad Complutense, nos situamos entre el 59 y el 61. ¿Tú cómo te recuerdas a ti misma en esos momentos? Pues yo era una joven que había sido predestinada por su familia, pero sobre todo por la sociedad en la que vivía, para una vida pues clásica, tradicional y bien pautada, ¿no? Yo tenía que terminar el bachillerato, cosa que era bastante rara ya en las mujeres de mi generación, porque muchas hacían lo que se llamaba cultura general y eso ya las preparaba para el matrimonio, ¿no? Y bueno, pues después de terminar el bachillerato se preveía que yo tenía que aprender un poquito de francés, un poquito de inglés, aprender taquigrafía y mecanografía. Y ser secretaria. Labores en corte y confección, y después pues colocarme, como se decía, en una oficina, en un ministerio, que es lo que hice. Fui muy obediente en todo este sistema hasta cierto momento, y llegando a un momento en que yo sentí la necesidad absoluta de ir a la universidad, porque era lo que a mí me atraía, lo que a mí me llamaba y lo que yo quería cambiar en mi vida, pues hubo realmente una gran ruptura con estos trabajos que yo estaba haciendo durante 2 años en 2 ministerios, el de Industria y el de Marina. Experiencia interesantísima como mujer de aquellos tiempos. ¿Rompiste con tu familia, Dolores? ¿Tú dejaste de hablarte con tus padres, de ver a tus padres? Pues sí, yo me marché de casa y fue muy duro para ellos, para mí, porque eso no se hacía una chica. Claro. Pues no se iba de casa más que del brazo de su padre y padrino para entrar en una iglesia a casarse, y si se iba, pues entonces le pegaban la etiqueta de se ha ido con el novio, cosa que yo no hice, porque me fui primero a una residencia de monjas 3 meses esperando que me dieran plaza en el Colegio Mayor Fortuny, que fue realmente lo que empezó a cambiar mi vida, ¿no? Debo decir que en esta época yo estaba a punto de casarme cuando descubrí la universidad, etcétera, con otro hombre, un estudiante como yo, que me ayudó muchísimo en esta evolución, debo reconocerlo, y todavía le estoy agradecida. Pero era el revolucionario, entre comillas, puro y duro. Eso era
hasta que se cruzó en tu camino el que después sería tu marido definitivo. Pero déjame que es que Edurne destacaba mucho cuando le pasé el libro. A ti, Edurne, te costaba mucho esta parte, ¿no? Cuando ella cuenta estos años universitarios y también esta relación con este estudiante revolucionario. Sí, es que a mí, todo el libro entero me encantó, pero en esta etapa, claro, yo te imagino como una chica intentando romper con todo, ¿no? Y encontrándote con este hombre, pues que además te acerca al Partido Comunista, a la clandestinidad, pero al mismo tiempo tú ya estás viendo las orejas al lobo, ¿no? Estás hablando del mito de Pigmalión, ¿no? Que es un hombre que te quiere formar a su imagen. Entonces todavía ahí tú sientes esa rebeldía y decir, bueno, o sea, te estoy muy agradecida, hemos emprendido un camino revolucionario juntos, he roto con todo, pero para un poquitín, que yo también quiero hacer mi vida, ¿no? Claro. Entonces hay un vitalismo ahí, además una forma de contarlo tan bonita y tan, no sé, me encantó esa parte. Sí. Tú no querías perder tu personalidad, al contrario, ¿no? No, exacto, y esa fue la segunda ruptura. Si la primera fue muy dolorosa y fue un gran desgarro familiar y personal, la segunda fue todavía más, porque yo me encontraba totalmente responsable de todas las ilusiones que ese Pigmalión había puesto en mí, pero tenía que hacerlo, porque yo en ese camino no podía continuar. Esa revolución no era la mía, aunque yo quería que mi país cambiara, pero que cambiara de una manera más suave, más paulatina, más humana, ¿no? Y entonces precisamente fue cuando conocí, completamente por casualidad, porque yo ese día no tenía que haber estado en aquel sitio, en aquel aula de la Complutense, pero quiso la casualidad que una amiga me aconsejara, tienes que ir a clase del profesor fulanito, que es maravilloso, y efectivamente era maravilloso, y ya nunca... Ponle nombre al profesor fulanito. Que le ponga nombre. Bueno, claro. El nombre en el libro es Marek, que es Mark en polaco, porque la primera parte de nuestra vida común la vivimos en Varsovia. Sí. Y a mí me gustaba mucho ese nombre de Marek, tal vez porque tenía nuestra R suave española, mientras que Mark tenía algo un poco ajeno a mi sistema personal lingüístico. ¿Fue eso? No sé si fue eso, pero también el hecho de no querer personalizarlo demasiado con su nombre auténtico en mi libro. Es muy complejo todo esto de los nombres. Pero en fin, su nombre del libro es Marek. Su nombre auténtico era Mark. Para que se hagan una idea de quién es Dolores, rompió con la familia, rompió con el novio, se cruza Mark en su vida, pero es que imaginen el contexto del que estábamos hablando, es que te marchas a vivir a Polonia, a la Polonia comunista. ¿Cómo es ese aterrizaje? Imagínate lo que es salir de la dictadura franquista para entrar en la dictadura de Gomułka, dependiente del sistema soviético, ¿no? Fue apasionante en cierto sentido, porque era otro mundo, era un mundo eslavo, un mundo que salía de una guerra atroz en el que la gente respiraba después de la invasión nazi, pero habían caído en la protección, entre comillas, soviética, y no había libertad, pero bueno, yo pude empezar a comparar cosas y a darme cuenta de que la libertad y la democracia son un bien extraordinario del que no todos podemos gozar, y sobre todo descubrí un país maravilloso que es Polonia, y una ciudad muy interesante que es Varsovia, un mundo que era el de los profesores, compañeros de mi marido, que fue allí porque fue como lector a la Universidad de Varsovia. Yo allí encontré mi primer trabajo en la Universidad de Varsovia también, un trabajo que no era totalmente oficial, porque yo estaba terminando la tesina de mi carrera de filología, pero la lectora de español en la universidad era descendiente de una poetisa gallega que conoce bien mi editor, que es gallego, Sofía Casanova. Esa Sofía Casanova se había casado con un filósofo polaco y había vivido toda su vida adulta en Varsovia, y la nieta de esta poetisa me supo que yo había llegado, que el lector de francés había llegado con una española, y en esa época yo creo que yo era la única española de Varsovia, porque no había relaciones diplomáticas ni oficiales ni políticas ni nada. Entonces yo era como un bicho raro que llegaba hablando un español que se hablaba en Madrid, que estaba terminando la carrera, y me dieron unas horas de clase en la universidad que para mí fueron mi primer trabajo, aunque yo
era todavía estudiante. Y de esa época también, Edurne, anécdotas que cuenta el libro, como el hecho de conocer a Sartre y Simone de Beauvoir. Que ese encuentro es maravilloso, lo tienes que contar. Claro. Ese momento de tenerles a ellos ahí tan cerca, y lamentas que no fuera momento de selfies, que no existieran los selfies, ¿no? Es verdad. Sí, yo estaba como pellizcándome mientras oía hablar y decía, lo estoy soñando, no es posible. Pero era posible. Y es verdad que esta vida que yo tuve, que viví gracias a Marek Mach, que me permitió conocer otras muchas personas fascinantes, como por ejemplo Berlanga. Berlanga vino a Bruselas invitado por un instituto de idiomas con el que yo estaba en contacto y bueno, pues dio una conferencia preciosa, y lo divertido fue que yo le tenía que conducir en coche a su hotel al terminar la conferencia. Era una noche de invierno, había una niebla espantosa, yo me perdí en Bruselas, y nos encontramos en el barrio de la Estación del Norte, que es el barrio de la prostitución, y donde las prostitutas están detrás de vitrinas iluminadas esperando al cliente. Y claro, imaginaros al erotómano Berlanga sentado a mi lado diciendo, Dolores, párate, por favor, y yo buscando la manera de llegar a su hotel. Bueno, digo Berlanga, pero digo también Goitisolo. Con Goitisolo no me reí, pero nos hizo una conferencia también preciosa. Hablas de él. Edurne, que querías decir algo. No, que es que algo muy bonito de las crónicas también es todos estos encuentros, bueno, con gente maravillosa, como podía ser eso, Simone de Beauvoir, Berlanga y demás, pero luego también en todos los lugares hablas de la gente que te ibas encontrando con muchísimo cariño, ¿no? Es verdad. Hablas de Irina en Polonia, hablas de la abuelita Simón en esa cabaña de los Alpes. Hay una ternura hacia toda esa gente, bueno, que mucha de ella ha desaparecido ya, ¿no? Y estás en constante conversación con todos esos ausentes. Y eso me ha parecido muy bonito, que el lugar no es solo el lugar, es también las personas que lo habitan. Es la gente, verdad, ¿no? Es verdad, sí, y hay algunos que todavía no han desaparecido, afortunadamente, sí, a quienes les he fotocopiado páginas de mi libro en las que, aunque ellos no hablan español ni leen español, verán su nombre, sí, y eso yo creo que les va a encantar este verano. Mañana justamente me voy a esta transhumancia mía anual de los Alpes, y lo primero que voy a hacer es ver a mi amiga Bernadette y llevarle la página en la que verá su nombre y sabrá que está en un libro. No vamos a desvelar más del libro, pero bueno, pasas también por Lisboa, además en un momento muy importante, como es en el momento de la Revolución de los Claveles. Vives también en Bruselas, esta transhumancia que tú dices en los Alpes, en esa casa que también describes en este libro. Y tu crónica en Valencia, ¿tú estás bien en Valencia? Ahora empiezo a estar bien, verás. Yo llegué a Valencia en 2012, ya jubilados los dos, y estábamos contentos de reencontrarnos con mi clima mediterráneo, sí, con el sol que habíamos perdido en Bruselas. Y bueno, estuvimos bien durante 4 años hasta que él murió. Estuvimos bien, ¿por qué? Pues porque estábamos juntos y porque podíamos viajar todavía y ver a nuestra familia lejana, a los nietos, a las hijas que estaban lejos. Sí. Estábamos mimados y arropados por la hija que vive aquí, por mi yerno, por los nietos, todo eso. Pero todo cambió naturalmente el día en que él desapareció y yo me encontré sola. Entonces me di cuenta de que tenía muy poquitos amigos. Tengo muy pocos amigos que son maravillosos, pero los he ido haciendo poco a poco, pero en ese momento tenía muy pocos amigos, y una ciudad en la que nunca has vivido joven, claro, ni has ido al colegio, ni a la universidad, ni has tenido hijos, no puedes hacerte amigos a la edad a la que yo llegué. Es una muy buena reflexión. Edurne, ¿ponemos música a esto? Sí, vamos a acabar con una canción que creo que a Dolores le va a gustar mucho. Qué bien. ¿Te gusta, Dolores? Me encanta. Es la lengua portuguesa hablada en brasileiro. Dolores Soler, autora del libro Crónicas Nómadas. Difícil hacer amigos, pero te has ganado unos cuantos a través de la radio. Te lo digo de verdad. Llegó ese libro dentro del sobre y ahí estás tú. Y ahora me encuentro bien en Valencia, debo decirlo. Amo Valencia. No dejes de escucharnos.
jamás. Porque así jamás. sabremos cuando hablemos todos los días que tú estás. Tú eres una de las muchas que estás al otro lado y eso es muy importante, saber quién nos está escuchando. Muchas gracias, Ángeles. Me llevo la tablet a los Alpes para escucharos todas las mañanas. Dolores Soler, muchísimas gracias. Crónicas Nómadas en la editorial Ediciones del Viento, vale muchísimo la pena, se lo recomiendo. Un beso bien grande. Edurne, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso a las dos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Desmontando mitos, soy uno con los que se van a sentir identificados muchos, sobre todo los que viven en ciudades muy monumentales o con muchas cosas que ver o visitar. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Por qué este mito? Pues el mito está relacionado con el último programa exterior de la temporada de Hoy por Hoy. Fue en Camargo, en Cantabria, 18 de junio. Enviasteis a nuestra compañera María Gutiérrez a la cueva de El Pendo y pasó esto. María, tú eres de Camargo, ¿no? Sí, soy de Camargo. Pero tú nunca habías estado en la cueva del Pendo. Adentro de la cueva no, se ríe Marian. ¿Pero eso es muy habitual? Lo de en casa del herrero cuchillo de palo. Exacto. Conozco Puente Viesgo, conozco otras de esas cuevas que forman parte de ese patrimonio de la humanidad que tiene Cantabria, porque eran las habituales que en ese momento tenías que conocer. Sí. Y esta es de eso que tienes ahí, que un día voy, y está tan cerca de casa que vine ayer. Mira, voy a hacer una prueba. Me acuerdo perfectamente de ese momento. María Gutiérrez, nuestra compañera de Radio Santander, que tuvo que ir a la radio, tuvimos que ir nosotros a Camargo, sí. a su pueblo, para que ella visitara la cueva del Pendo, descubierta hace, por cierto, 20 años, que digo yo, con 20 años algún momento tendría. Pero ojo, que eso nos pasa a todos, que no nos pongamos chulitos. A ver, te voy a decir 5 monumentos, espacios de tu ciudad, de Barcelona, donde estás hoy. Estoy convencido que tú alguno no has visitado. Voy, Sagrada Familia, Casa Batlló, Castillo de Montjuïc, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, y Museo del Barça. Te pongo estos 5. Seguro que alguno no has ido. Mira, Sagrada Familia sí, Casa Batlló no, Castillo de Montjuïc sí, Museo del Arte Contemporáneo de Barcelona sí y Museo del Barça no. Me faltan 2 por ir. ¿Ves? Pero mira, voy a hacer lo mismo. Tú eres de Málaga, ¿no? Sí. Venga, 5 destinos: Museo Picasso, Museo Ruso, Alcazaba, Castillo de Grijalfaro, Jafé de Chiritas. Por la calle Larios no te pregunto, que eres muy pesado, ya sé que es la mejor calle de España. Hay 2 que no he visitado, el Museo Ruso y el Castillo de Gibralfaro. Y menos mal que no me has metido 2 museos más porque hubiera pinchado en otro. Sí, y esos museos también los he visitado, tanto el Picasso como el Ruso. Venga, queda demostrado en cualquier caso que hay muchas Marías Gutiérrez en España, ¿no? Pues ese es el mito, o no a desmontar hoy. 900, 100, 800. ¿Es posible que la ciudad o pueblo que menos conoces es aquel donde vives o naciste? ¿Eres de los que deja para el final las visitas de museos y monumentos muy conocidos de tu ciudad y puede darse el caso incluso que te mueras, hayas visitado medio mundo y nunca esa joya que tienes al lado de casa? 900, 100, 800. ¿Desmonten o no este mito? Y por cierto, confiesen esos lugares de su ciudad que aún no han visto. 900, 100, 800. Que tampoco hace falta morirse, Pepe, digo yo. Bueno, yo me muero de pronto cualquier día por lo que sea y me llevo la pena de no haber subido al castillo de Gibralfaro, sí. Pero no hablemos de muertos, sino de compañeros que estaban hasta hoy en la misma situación y hoy van a resucitar. Vamos, que hemos nacido para estar vivos. Venga. Comenzamos por Pascual Donate. Lleva en Madrid 25 años, nada más y nada menos, viviendo al lado del Museo de la Real Fábrica de Tapices, a 5 minutitos de su casa. Pasa cada día por la puerta y hasta hoy no ha entrado, y porque lo hemos enviado, Así que allí lo tienes para que te cuente cómo ha sido su primera vez, su primera experiencia. Pascual Donate, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Has ido por primera vez hoy a la Real Fábrica de Tapices que está al lado de tu casa? Ha sido mi primera vez y puedo decir que he quedado muy satisfecho. ¿Pero tú tenías interés o te ha obligado Pepe Rubio? A ver, digamos que Pepe ha sido el empujón que necesitaba, claro. Porque mira que he dicho a veces eso de un día tengo que entrar, pero todavía no sé qué extraña fuerza me lo impedía. Es cierto que la Real Fábrica de Tapices no tiene el escaparate llamativo de otros museos que a base de columnas, escalinatas y mucha pompa te dicen pasa adentro que tenemos material del bueno. Que el edificio de la Real Fábrica es bonito, es de estilo neomudéjar, pero pasa relativamente desapercibido porque fue pensado lógicamente como fábrica, no como galería de arte. ¿Y cómo ha sido esa primera vez? ¿Te ha impresionado? ¿Qué se puede ver?
Me ha gustado muchísimo. Es un lugar bastante coqueto y que no tiemblen los alérgicos, que aquí no hay ácaros, ¿eh? En la colección es pequeñita, pero se nota que los primeros maestros eran flamencos porque hay tapices tejidos por artesanos con apellido de Defensa Central de Países Bajos, muchos Van der Goten, que son los que empezaron todo esto. Bueno, más que un museo es una fábrica, como digo, porque aquí puedes ver cómo hacen y restauran telares y alfombras. Todo es artesanal y hasta el ambiente es familiar. De hecho, hay gente trabajando, hay hermanos trabajando, padres e hijos. Puedes charlar con ellos. Ahora mismo están haciendo un telar para el Palacio de Dresde y yo he aprendido muchísimo porque es que puedes hablar directamente. Todas las visitas, todos los visitantes pueden charlar con ellos y preguntarles alguna cosilla. Yo he aprendido, por ejemplo, palabras como canilla, urdimbre, devanadora y bueno, es que todo es una joyita. De hecho, hasta los almacenes, que también los puedes visitar, son bonitos, con sus lanas de colores, de 1000 colores apiladas. Yo ahora mismo estoy en el jardín de tintes porque en medio de esta fábrica hay un pequeño oasis, le llaman jardín de tintes, y aquí puedes ver diferentes plantas y árboles de donde se suelen sacar colores para teñir los textiles. Y bueno, aquí he descubierto, por ejemplo, que del granado sale el color amarillo. Pascu, ya te tocaba entrar. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. ¿Te das cuenta, Pepe, que somos como una especie de ONG? Porque María descubrió la cueva gracias a nosotros, ahora Pascu ha descubierto la Real Fábrica de Tapices gracias a ti también. Somos Damos oportunidades a personas que lo necesitaban, ¿no? Venga, ¿ahora dónde vamos? Yo creo que nos vamos para Santiago, ¿no? Sí, vamos a los datos. Que en Desmontando Mitos hacemos periodismo del bueno. Antes de la pandemia, en 2019, el Museo Catedralicio de la Catedral de Santiago de Compostela fue visitado por 275.000 personas. Este año, que estamos en Xacobeo, imagínate, y en los últimos 20 años, así por encima, han visitado este lugar en torno a 6 millones de personas. El museo, la catedral, infinitamente más. ¿Y estos datos en torno al Museo Catedralicio de Santiago y al remontarte a 20 años, a qué viene? Porque 20 años son los que lleva viviendo en Santiago nuestro compañero de Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, y en esos 20 años no ha visitado ni una sola vez el Museo Catedralicio. Es más, confiesa sin rubor que lo que conoce de la catedral es por razones profesionales, por móviles que le ha tocado hacer desde allí. Este fin de semana le hemos obligado a hacer la visita de rigor y está en los estudios de Radio Galicia para contarnos esa primera vez. Ricardo Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Exagera Pepe Rubio o es verdad que en 20 años nunca habías estado en el Museo Catedralicio? No exageras nada, Pepe, nunca había estado, y lo que me estaba perdiendo, a mí que me encanta además la historia, que soy uno de esos pesados que cuando visita una ciudad quiere verlo todo lo que sale en la guía turística, no me pierdo nada, y resulta que aquí en casa, pues debe de ser porque no tengo ninguna guía de Santiago, pero no había yo sentido esa necesidad y no había estado nunca en el Museo Catedralicio. Yo qué sé, por ejemplo, me había dado un paseo por el tren turístico que recorre las calles de Santiago, pero en el museo no había estado nunca. ¿Y qué has visto? ¿Qué se puede ver en ese Museo Catedralicio? Pues me ha sorprendido la visita porque el museo esconde algún que otro secreto. No sabía yo, por ejemplo, que en la Catedral de Santiago hay una de las mayores colecciones de tapices de España. Tapices de Rubens, de Goya, ahora que hablabais de tapices, ninguno de ellos, por cierto, de motivo religioso. Hay también un gallardete utilizado por una de las naos que participó en la batalla de Lepanto. Al terminar la batalla fue una ofrenda al apóstol y aquí está, 500 años después. Pero un paseo por el museo nos permite además hacer un recorrido por la historia de la catedral, desde sus orígenes, la catedral románica, se puede visitar el claustro renacentista y además podemos hacernos una idea de cómo era la catedral cuando se construyó en la Edad Media, porque además del maravilloso pórtico de la Gloria, que conocemos todos, el mestre Mateo Ideoi construyó un coro pétreo que ocupaba la nave central de la catedral. Siglos más tarde alguien decidió que eso no se quedaba viejo y lo retiraron e hicieron uno de madera, pero en diferentes restauraciones y excavaciones han aparecido partes de ese coro, lo que permitió hacer una reconstrucción, y te digo, Ángeles, que es impresionante y que merece muchísimo la pena verlo. Pues iremos, Ricardo, muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego. Y esta pista musical me lleva a Sevilla y hay una sevillana de pro que entra mucho en este programa, que es Elena Carazo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? Que no habías subido nunca a la Torre del Oro. No había subido y no sé a quién echarle la culpa, si al colegio o a mis padres que no me habían traído nunca. Bueno, o a ti que no has tenido interés, bonita. Y yo que, bueno, pues no se ha dado la circunstancia, porque es que la Torre del Oro es uno de los elementos que forman parte del paisaje habitual de la ciudad. Además está aquí a la orilla del río, el Paseo Colón, que es donde me encuentro ahora mismo. Estoy subida sobre en la Torre del Oro, 36 metros de altura, pero este Paseo Colón, que es un recorrido habitual, por ejemplo, de los míos, bueno, pues la veo siempre en el coche y bueno, pues es como uno más de la ciudad, ¿no? Pero no había subido nunca y Ángeles, me ha encantado. Descríbeme la vista desde ahí. Mira, te cuento la vista. Estoy recorriendo la tercera planta,
me da ahora mismo el sol porque me estoy acercando a la parte que da al centro de la ciudad. Tengo a mi lado el Teatro de la Maestranza, puedo ver la catedral con todas las cúpulas perfectamente, la Giralda rematando, incluso la Torre de la Plata, que antiguamente, eso lo he conocido hoy aquí con este museo naval que acoge la Torre del Oro, he conocido cómo estaba unida antiguamente a esta Torre del Oro a través de la muralla. Esta Torre del Oro, que es una torre albarrana, que formaba parte de la muralla de la ciudad, que fue construida entre 1220 y 1221 y que, bueno, pues ha sido un poco de todo, que eso también lo he conocido gracias al Museo Naval que acoge esta torre, que por cierto pertenece al Ejército Naval, o sea que es una de las unidades de la Armada, la Torre del Oro. Sí. Incluso trabaja personal de la Armada, 5 miembros de la Armada están aquí pendientes de todo. De hecho, me han acompañado en la visita y por eso he aprendido tantísimas Qué cosas. amables, Elena, qué amables. Sí, se lo tengo que agradecer porque me han invitado hasta un café, así que se lo agradezco. Y aquí estoy disfrutando de las vistas de la ciudad. Entre otras curiosidades, el Museo Naval es especialmente interesante porque nos habla de la historia de España a través de la historia de la Armada y cómo Sevilla, bueno, pues en esa época de máximo esplendor, como puerto de Indias, que prácticamente era el centro del universo, bueno, pues esta Torre del Oro jugó un papel fundamental. Pues quédate ahí, ya una vez que subes, disfruta de la vista. Un beso. Maravilloso, maravilloso. Un beso a todos. Beso. Hasta luego. A 3 compañeros que hemos enviado a 3 lugares muy cerquita de sus casas, de sus puntos de residencia, al que no habían estado nunca. Y no 3 sitios cualquiera, sino de aquellos que cuando eres turista seguro que vas. 900, 100, 800 conocen menos su ciudad que cualquier otra que hayan visitado. Enseguida les escuchamos. Por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos a comprobar si se mantiene el mito de que la ciudad o el pueblo que menos conocemos como turistas, el nuestro o la nuestra, deciden los oyentes. 900, 100, 800. De momento, Pepe, los 3 compañeros no desmontan el mito. No lo desmontan ni para atrás. Es que este es un mito muy consolidado. Es decir, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí nos pasa. Te veo muy seguro. Voy a ver qué dicen los oyentes. Alejandro, desde Tenerife, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Tú también dices que los que vivimos en las ciudades, que hay cosas para visitar, no las visitamos. Sí, totalmente. Mira, yo soy de Tenerife, de un pueblo del norte que se llama Icó de los Vinos, que es la ciudad del Drago Milenario, famosa, y aquí tenemos la suerte de tener el tubo volcánico más largo de Europa y uno de los más grandes del mundo. Creo que pasa por debajo de mi casa, si no me equivoco. Y yo, 38 años viviendo en este pueblo y no lo conozco. Nunca he tenido oportunidad de entrar, porque evidentemente porque no he querido, ¿no? Ahí iba a decir, pero no ha sido porque no has querido. Evidentemente, está abierto al público con unas visitas guiadas fantásticas, pero esas cosas que lo vas dejando y hasta hoy pues aún todavía no lo conozco, o sea que... Pues a ver, Alejandro, si te hemos hecho pensar y el próximo fin de semana a lo mejor te animas. Quizás a ver. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Pedro, desde Bilbao, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Tú también piensas que el mito es cierto, que no visitamos los lugares de nuestras ciudades? Sí, completamente. Mira, yo soy de Bilbao y aquí tenemos uno de los museos más famosos del mundo. Sí, el Guggenheim, ¿no? Sí, el Museo Guggenheim. Paso por él infinidad de veces, prácticamente todos los días delante. Y no he sido capaz de entrar nunca. ¿Pero y por qué? Bueno, entre otras cosas porque yo no soy mucho de museos y porque entiendo que quizás este museo, la diferencia que tiene con los demás es su estructura simplemente. Tú dices, visto por fuera y ya está. Sí, no siendo mucho de museos no quiero decir que no sea interesante, pero bueno. No llama la atención. No, pero Pedro, yo te animo porque es verdad que el continente es muy importante en el Guggenheim y por dentro, aunque no te detengas a mirar las obras de arte que haya, que también está muy bien, por dentro también merece mucho la pena. Anímate, Pedro. Estoy seguro. Bueno, algún día sonará la flauta. Venga, avísanos. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Y nada, me queda medio minuto, pero escucho a Giselle de Alicante. Giselle, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Sofi, me he recorrido toda la ciudad que he elegido hace 18 años, sus calas, senderismo y muchísimo. Pero tú no eres de Alicante. No, soy de Alicante. Ahí está el truco. Ahí está el truco.
Giselle, que tengo que dejarlo aquí. Es que quería conocer eso. Ahí está el truco, ¿no, Pepe? Claro, porque si no eres... Yo, por ejemplo, me conozco Madrid de arriba abajo, llevo muchos años aquí, pero porque llegué y no era de aquí. Claro. Conozco, claro. Yo creo que esta vez el mito es cierto. No conocemos las ciudades y las localidades en las que vivimos. Has ganado, Pepe. Hasta luego. Hasta luego. Las cosas que decíamos que íbamos a hacer. Ya saben que los lunes hablamos en este tramo de Hoy por Hoy de baloncesto y de mujeres que han hecho grande el deporte de la canasta en España. Paco Jo, buenos días. Buenos días, es día de Básquet Girl de Endesa, es día de contar una historia de baloncesto y vida. En realidad, si mezclas baloncesto y adaptación, te sale Mónica Mesa, que es una de las mejores jugadoras de la anterior generación. Aunque ya avanzó que su pasión no era la canasta, sino la portería. En el cole siempre estaba jugando al fútbol, hasta que le dijeron a Ángeles que el fútbol no era para chicas y le dieron a elegir entre baloncesto y balonmano. Por fortuna suya y para nuestro deporte, le dio por tirar a canasta y se le dio también a Mónica, que llegó a la selección y entró a formar parte del grupo que prepara una cita tan importante como los Juegos de Barcelona desde 2 años antes. Pero como la vida es caprichosa y dura, a un año de los Juegos se lesiona la rodilla y la lesión se le complica. Se alarga y el grupo la ropa y la espera. Eso sí, tiene que cambiar su forma de jugar y de ser jugadora rápida y eléctrica se pone a dirigir y a perfeccionar el tiro con el que brilla en los Juegos Olímpicos y sobre todo en el primer oro europeo absoluto en España en 1993. Y como quien tuvo retuvo, ahora se dedica a la formación de futuras jugadoras en Alcobendas, donde hace que su sueño de baloncesto se traslade a las futuras generaciones, como trasladamos nosotros su historia desde el Hoy por Hoy al Ser Deportivos. Hasta luego, Paco Jo. Hasta luego, Ángeles. Hoy por Hoy. Está costando quizá más de lo que pensábamos, pero poco a poco las calles se irán desenmascarando. Ha llegado la hora de reacostumbrar la mirada, redescubrir las caras de los otros, reaprender los códigos de los rostros sin mascarilla. Y mientras el tiempo hace su trabajo, vamos a conocer el día a día de un grupo de personas que pasa las horas leyendo los renglones de nuestras caras. Es un reportaje de Severino Donate. Estos días, ¿eh? Sí, menos mal. Instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica en Madrid, Unidad Central de Identificación. Entramos en la sala de trabajo del Grupo de Identificación Facial. En esta sala somos 8 especialistas. Los 8 expertos, vestidos con ropa de calle y bata blanca, trabajan con la mirada fija en los ordenadores. Algunas películas y series han configurado un imaginario y una estética que debemos descartar para poder seguir avanzando. El principal mito que hay un poco en esta serie es de... Inspector Sergio Castro, jefe del Grupo de Identificación Facial. El principal mito hay con la típica frase de amplia imagen, mejora imagen. Pues eso en la realidad no se puede hacer. Sí, podemos ampliar la imagen todo lo que queramos, pero que como la calidad de la imagen original sea mala, no lo vamos a poder mejorar, porque esa pérdida de información ya se ha producido. Casi el 90% del trabajo que realiza el grupo consiste en atender requerimientos judiciales que piden estudios de comparación facial. Es una técnica que lo que trata es de comparar imágenes indubitadas, es decir, que sabemos fehacientemente quién son, contra imágenes dubitadas, que son imágenes que no sabemos de quién son esa persona. Entonces lo que se intenta al final es identificar a una cara que se ve en un fotograma o en una fotografía. Este es el orden de los hechos. Ocurre un hecho delictivo. Es captado por un sistema de videovigilancia. Por ejemplo, imaginemos una sucursal bancaria. Un grupo de investigación de la policía recupera las imágenes. Se abre una investigación policial para buscar quién puede ser el autor de esos hechos delictivos. Se practican diligencias y se detiene una persona. Esa persona pasa a disposición judicial. Y es ahí, en fase de instrucción, en sede judicial, cuando alguna de las partes del proceso, sea el fiscal, el juez, solicita que se haga una comparativa facial para determinar si la persona detenida coincide con la que aparece en las imágenes grabadas. Esto es una petición de un órgano judicial. El inspector coge uno de los sobres que hay en cajas de cartón de acuerdo a un grado de prioridad. En concreto es un robo con violencia, con intimidación. En la petición lo que nos adjuntan es lo que quieren, con quién quieren que se lleve a cabo la comparativa. En este caso es un juzgado de instrucción de Fuenlabrada, donde nos solicitan un estudio fisonómico para que las imágenes que se aportan en un CD, en este caso, se compare contra esta persona en concreto. Toda la parte anterior
del proceso de investigación nosotros somos desconocedores. Es decir, cómo han llegado los grupos de investigación a detener a esa persona y ponerla a disposición judicial no forma parte de nuestro trabajo. El siguiente paso es la asignación del asunto a un especialista. Nacho tiene sobre la mesa 2 CDs. Pues se han tenido que visionar. Contienen 14 vídeos que debe revisar. Para ver en qué partes de ese vídeo se pueden extraer fotogramas que tengan una calidad como para hacer un análisis del sujeto y ver si esa imagen tiene calidad suficiente. En este que se ve, por ejemplo, pues ves a la persona que está fuera del cajero, que no se puede distinguir ningún rasgo local ni general de la cara. Y no va a pasar el análisis por falta de calidad. Los especialistas tienen delante la reseña policial con las fotografías del investigado. Que es una serie de un perfil derecho, un perfil izquierdo. Y siguen buscando imágenes en poses similares que faciliten la comparación. Obviamente, si llevas mascarilla, la parte de la boca pues no la vamos a poder evaluar porque no se ve. Está detrás de la mascarilla, igual que la nariz. Eso si te la pones correctamente, que hay mucha gente que tampoco la lleva correctamente puesta para delinquir, con lo cual pues facilita el trabajo. Entonces todo lo que esté cubierto, o, por ejemplo si lleva una gorra o lleva un pañuelo o lleva cualquier otra cosa, pues esa parte de la cara o de la cabeza en este caso no la vamos a poder ver. Sin embargo, en otra foto a lo mejor se la ha quitado. Sí, como vemos ahora, ¿no? En una aparece con gorra. Claro, al entrar lleva la gorra y una vez que está dentro del cajero automático se la ha quitado. Igual que al entrar llevaba la mascarilla puesta correctamente y a lo largo de su actuación dentro del cajero pues nos muestra la boca y la barbilla y prácticamente el cuello. Por eso se tienen que visionar todas las imágenes. Y luego, por ejemplo, en este asunto, algo interesante es que Juan Carlos Pérez. Hemos podido observar que hay otra persona que está actuando con el que nos solicita el juzgado. Este es el que yo creo que es. La otra persona se les va a actuar conjuntamente y lo que hemos solicitado es saber si también le pudiera interesar hacer un estudio de otro candidato que hemos visto. Si tras la revisión de vídeos se consiguen localizar imágenes con suficiente calidad, se montan al lado de la reseña policial del investigado. Voy a hacer un montaje de tres hojas y se inicia la comparación morfológica. Pues va desde la piel, pues posibles marcas que pueda tener en la piel, o un tipo de piel específico con algún tipo de patología, el contorno de la cara y de la cabeza. Ya digo que dentro de todas estas casillas vamos mirando cosas particulares, ¿vale? De cada una de las partes del rostro. Nosotros no vemos una oreja, nosotros vemos las partes de la oreja. Es decir, nos fijamos si el lóbulo de la oreja derecha está más adherido, menos adherido, si tiene algún tipo de morfología específica. Nosotros no decimos que dos personas tienen la misma nariz, nosotros lo que decimos es pues que tiene, por ejemplo, coincidente la línea del perfil del dorso nasal, partes concretas de cada uno de los rasgos faciales. Entre los rasgos que más nos interesa ver, si es posible, son las orejas, porque son muy diferentes entre todas las personas. Oficial de policía Coral Fernández Pernía. Y lo que es en frontal, por ejemplo, la nariz también tiene bastante información. Tiene más información, por ejemplo, que la boca. Finalizada la descripción, en las conclusiones del estudio, los expertos deben valorar el grado de certeza de acuerdo a una escala que va del +3 al -3, pasando por el 0. Las conclusiones al final que se alcanzan con este tipo de comparativas no es la persona o no es la persona. Al final, casi toda técnica científica pues tiene un margen de error. Entonces, desde hace ya tiempo se utilizan en muchas periciales una escala de certeza. En este caso, por ejemplo, un apoyo extremadamente fuerte, que es un +3, pues es que estamos muy seguros de que es esa persona. Y lleva asociado una tasa de error muy baja, cerca del 0%. Un +1, que sería un apoyo moderado, un apoyo más débil, pues lleva una tasa de error asociada más alta, cerca del 4%. Entonces lo que se intenta transmitir es, de la forma más objetiva y transparente posible, la seguridad que tenemos si se trata a esa persona o no, para que luego al final quien lo tiene que valorar, que es el juez, el saber si finalmente puede dictar una sentencia condenatoria o no. El estudio comparativo de imágenes siempre debe ser realizado por 2 especialistas. Se hacen en parejas, cada uno realiza de manera independiente todo el trabajo y luego se pone en común una vez que los dos han finalizado sus partes. Las imágenes de delitos que recibe el Grupo de Identificación Facial de la Comisaría General de Policía Científica proceden en su mayoría de cámaras de videovigilancia. Entonces, pues bueno, nos han llegado hasta hace muy poquitos años, nos han seguido llegando VHS, sí.
Casi en un 70% de las ocasiones las imágenes que aquí recibimos tienen una mala calidad, porque los sistemas de videovigilancia no están correctamente ubicados, las cámaras no tienen la resolución que tienen que tener. En ese 70% de ocasiones en las que esa imagen es mala y nosotros no podemos llevar a cabo una identificación, no significa que alguien no pueda reconocer. Pues algún testigo, algún conocido, porque en ese reconocimiento también se valoran otras cuestiones como la forma de moverse, apariencia del sujeto, ropas que porta, gestos. Pasemos a otra situación. Los investigadores tienen imágenes grabadas de un rostro, alguien que comete un delito, pero no coincide con ninguna de las reseñas policiales. Entonces se debe recurrir a herramientas automáticas de búsqueda. Son herramientas en las que un rostro se puede buscar contra una base de datos para obtener candidatos. Ahora mismo estamos en fase de implantación de esa herramienta y la base de datos con la que se buscaría sería con fotografías de las personas que tienen antecedentes policiales. No, ahora mismo si por ejemplo tenemos una cara que no sabemos quién es, no podemos buscarla directamente nosotros en las bases de datos de otros países. Eso es lo que se plantea a través del intercambio de datos PRUM. En la Convención de PRUM se pusieron las bases para el intercambio entre países de registros de ADN y huellas dactilares. Ahora se trabaja en cómo compartir archivos faciales. Entonces el mundo, por ejemplo, de las herramientas automáticas ha evolucionado, pero bueno, espectacular. Por ejemplo, el Instituto de Estandarización Norteamericano, el NIST, realiza pruebas anuales de las herramientas automáticas que hay en el mercado. Y las herramientas automáticas a día de hoy tienen la misma eficacia con mascarilla que las del 2017 sin mascarilla. Siguiente supuesto. Se ha cometido un delito, pero no hay ninguna fotografía, ninguna imagen grabada. En casos muy contados y de especial relevancia, con la investigación atascada, se solicita un retrato robot. Por ejemplo, hace poquito nos han llamado y nos hemos tenido que desplazar para un testigo que había visto al autor de un homicidio. Entonces nos reunimos con él, le fuimos enseñando con el programa que usamos, el FACET, los distintos segmentos que aparecen en el programa del rostro. Entonces, por ejemplo, la boca, pues veíamos la boca y si él se había fijado en un detalle concreto de la boca, pues nos hacía hincapié. Por ejemplo, pues tenía los labios muy gruesos, pues buscábamos un tipo de labio que fuese muy grueso. También la expresión muchas veces de la cara. Pues, por ejemplo, tenía una cara que era muy triste, pues cogíamos una boca que tuviese esa simbología de tristeza, porque ya no es solamente todos los rasgos de la cara, sino sacar un conjunto del rostro que transmita esa sensación que tuvo el testigo, que por ejemplo en este caso era de que era una persona muy triste. Aquí, por ejemplo, podemos ver los tipos de cabello, podemos filtrarlos por sexo, edad, también por grupo étnico. Tenemos 1500 tipos. Lo que tenemos que dejar claro es que el retrato robot no es como vemos, por ejemplo, en series televisivas o en películas, en las que sale prácticamente una fotografía. Creamos un rostro que es bastante realista, pero no tenemos que olvidarnos que no identifica a nadie, no es una persona en concreto. Una variante del retrato robot es la reconstrucción de un rostro a partir de una imagen de muy mala calidad. En este caso, por ejemplo, con una herramienta que emplea inteligencia artificial, pues se ha creado un rostro, una cara que se parezca un poco a la del autor. Cerramos con otra técnica emparentada con la anterior y que también se utiliza como apoyo a los grupos de investigación. Este es un asunto que lleva bastantes años en Galicia sin resolverse y se ha vuelto a el envejecimiento de rostros. Entonces aquí lo que tenemos es a una persona que ha desaparecido hace muchos años, cuando tenía 49 años de edad, en 1990. Entonces el grupo de investigación está intentando reactivar nuevamente para ver si finalmente son capaces de encontrar a esta persona, y nos han solicitado un envejecimiento del rostro para ver cómo sería hoy en día la cara de esa persona, cómo podría ser. Digamos que de alguna manera nos estamos inventando esas caras que nos inventamos. La finalidad no es identificar a alguien, sino ayudar a los grupos de investigación, intentar desatascar esas investigaciones. En esta, por ejemplo, pues se ve que la persona aparece y se va moviendo a lo largo del espacio en el que actúa. Tiene distintas poses. Hoy por hoy,
Àngels Barceló. 12 y 12 minutos de la mañana, 11 y 12 en Canarias. Vamos a ir terminando este Hoy por Hoy, que estamos haciendo una parte del equipo desde Barcelona. Y si esta canción me tenía que dar una pista sobre lo que habéis hablado en la redacción, os digo ya que no ha funcionado. Ya, bueno, la canción se llama The Fear, el miedo, y aunque es tranquila, es lo que no hemos estado hoy. Sergio Castro, adelante. Ha sido... ¿Qué te ha pasado, Sergio? Tú sabes que cuando Brian no está, Ana y yo tomamos la dudosa decisión. ¿Sabes el miedo que me daba a mí este lunes por la mañana? Pues imagínate cuando durante el fin de semana recibimos un mensaje diciendo que vas a entrevistar a Pedro Sánchez en Barcelona. Sí. Que llamamos a Moncloa y dijimos, ¿y no podría el presidente estar ese ratico en Madrid y luego irse a Barcelona? Y dijo, hombre, será más fácil que Brian tenga un sustituto que no que el presidente tenga que ir a Madrid. Y dijimos, no lo creas, señor Moncloa, no lo creas. Señor Moncloa, señor Moncloa se llama. ¿Y entonces qué te ha pasado? Pues estamos agotados. Que se creía que se iba a caer la emisión esta mañana a las 7. Bueno, claro, como no se ha ido la impresora durante hora y pico, ¿verdad? Para hacerlo más emocionante. Pero él pensaba que nos íbamos a quedar sin antena y que alguien iba a tener esta mañana había un momento que era hago 2 copias o 3 porque si se cae la emisión habrá que hacer una tercera para que... Pepe, te voy a confesar una cosa. Me ha dejado una nota de voz a las 7 o 7 y algo de la mañana. 7 y 20 una nota de Sergio. Entre las muchas cosas que me decía, ya he impreso los guiones. Y yo pensaba, ¿para qué? No, si yo estoy en Barcelona. Era por él. Claro, pero es que se han ido todas las impresoras. O sea, fíjate, nos veíamos bajando acertado. a un Word Center o algo a imprimir. Él ya sabía que a las 7 que iba a pasar algo a las 11. A mí no me daban pinta algunas cosas y no me he equivocado. Pero ¿cómo va a fallar la conexión si está aquí Emilio Arellano? Claro. Si es que... Claro. Bueno, pero él siempre dice, ¡ya pasó en Cáceres! Existen precedentes y por tanto la posibilidad. Es verdad. Claro, Cáceres nos marcó mucho. Cáceres nos ha marcado. Y es verdad que tenemos un póster de la redacción de Emilio con el torso desnudo. Pero si no está físicamente, a mí no me resuelve nada. ¿Y ahora estás más tranquilo? Pues estoy en stand-by con un poco de como un ictus casi. Porque queda mañana. Mañana, que tampoco está Brian. Claro, no, mañana tampoco está Brian y mañana lo que no podrás evitar serán mis miradas cuando algo no funcione. Pero yo prefiero que estés, fíjate lo que te digo, a la experiencia. A sus miradas. No digas eso, que mañana cuando te mire ya te recordaré esta frase. ¿Sergio? Bueno, puede ser que me arrepienta, pero hoy ha sido tela. ¿Y cuando suena aquí en el estudio esto? ¿Y esto? Esto significa cuando no se te está entendiendo que haces así. Sí. Que viene a decir que sea la última vez que tengo que explicarlo. Pepe, ha habido un momento en la entrevista a Pedro Sánchez que le ha hecho... Sí. Yo cuando suena la mesa digo, ay Dios mío, que no estoy entendiendo. Si nos ha llamado el señor Moncloa después, lo de los toques, ¿qué era? ¿Qué quería decir? Ángels? Que me ha mirado raro. Venga, Marcos, llévate esto. Hoy por hoy. Ahora sí que vamos que nos vamos. Eva, ¿has escogido tú el último compás? Sí, porque me ha encantado la conversación con Dolores Soler, que nos ha hablado de sus crónicas nómadas, un repaso a su vida, los muchos lugares en los que vivió, la gente a la que conoció, pero me ha gustado especialmente cómo al echar la vista atrás, como en esta canción de los Beatles, se siente afortunada por haber podido compartir su vida con su marido. Así nos lo ha contado. Cuando escribí este libro, hacía un par de años que mi marido había fallecido aquí en Valencia, donde vivo, y esos 2 años habían sido una travesía del desierto en cuanto, naturalmente, a creatividad y demás, y un intentar rehacer mi vida sola cuando el compartirla con él había sido un gozo continuo realmente, porque era un hombre extraordinario. Y al cabo de esos 2 años me dije, no puedo continuar así, voy a intentar escribir, pero... En el fondo yo no pensaba en absoluto en dar un conocimiento público a lo que yo escribiera, sino una especie de homenaje a lo que el encuentro con este hombre había significado para mí y todo lo que habíamos vivido juntos, que sucedió a través de muchos países, muchas ciudades, muchas gentes que conocimos. Ha sido muy bonito como ha explicado, ¿no? Es difícil de hacer amigos también cuando te instalas ya en una ciudad siendo muy mayor, una ciudad en la que no tienes ni los amigos de la infancia, ni los de la universidad. Bueno, ha sido una conversación muy agradable. No está Brian, Sergio, ¿te va a tocar a ti la responsabilidad de pasar el testigo? Mira, es que estoy temblando solo de pensarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos pensado, mira, como tenemos que llamar a Radio Burgos, a Radio Castilla de Burgos, porque hay un invitado mañana, porque está ¿quién está? María Martinón. María Martinón, digo, pues ya lo decimos, la llamamos y le decimos que le vamos a felicitar. Y ha dicho, ya me habéis felicitado, ya me habéis dado el paso otra vez. Y digo, ¿y qué más da?
No, pero si estamos repitiendo, Brian está repitiendo claro. ronda ya, ¿eh? Sí, Total, sí. que damos el paso a Rosana Santaolalla. A Rosalía Santaolalla. Pero, Sergio. A ver, ¿a quién y de dónde? Mira, vamos a dar el paso. Hazlo bien. ¿A quién y de dónde? A Rosaria Santaolalla. A Rosalía, venga. Por favor. A Rosalía Santaolalla de Radio Castilla de Burgos. Nació para la radio, Sergio. Rosalía, no lo tengas en cuenta. No nos lo tengas en cuenta. Lo he hecho para hacer una risa. Mañana Rosalía me llamo muy bien. Mañana lo hacemos bien. Volveremos mañana a partir de las 6. Pongan el despertador. Adiós, chicos. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.